Junio 14. Primera de Reyes 12. Versión Reina Valera actualizada. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar a la asamblea, y lo hicieron rey de todo Israel. No quedó quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Roboam desiste de atacar a Israel. Entonces Roboam llegó a Jerusalén y reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos a fin de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la casa de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo que así ha dicho el Señor: no suban ni combatan contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuélvase cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Ellos escucharon la palabra del Señor y desistieron de ir conforme a la palabra del Señor. Jeroboam aleja a Israel del Señor. Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella. De allí fue y reedificó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. El corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos hasta Dan. También hizo santuarios en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común, que no eran hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la fiesta que había en Judá, y subió al altar que hizo en Betel, para ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. En Betel estableció también sacerdotes para los lugares altos que había edificado. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, fecha que inventó en su corazón. Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Primera de Reyes 13, versión Reina Valera contemporánea. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar en contra del altar. Dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor: la dinastía de David va a tener un descendiente, se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el profeta dijo: como señal de que el Señor ha hablado, el altar se hará pedazos, y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras de aquel varón de Dios, pronunció en contra del altar de Betel, lleno de ira, extendió el brazo y ordenó: deténganlo. Pero el brazo que había extendido se le secó, y ya no lo pudo doblar. Y en efecto, el altar se hizo pedazos, y las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por órdenes del Señor. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues por mí ante el Señor tu Dios, para que mi brazo sea sanado. El varón de Dios rogó al Señor, y el brazo del rey fue sanado, y volvió a estar como antes. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: ven a comer a mi palacio, quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Dios contestó:
Aun si me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte. Tampoco podría comer ni beber agua en este lugar. El Señor me dio órdenes precisas. Me dijo, no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino, y no por el que había tomado para ir a Betel. Pero había en Betel un viejo profeta, cuyo hijo había estado cerca del altar, y había visto y oído lo sucedido. Este fue con su padre, y le contó lo que el profeta había hecho en Betel, y lo que le había dicho al rey. El viejo profeta le preguntó, ¿y por dónde se fue el profeta? Cuando sus hijos le mostraron el camino que el varón de Dios había tomado para regresar a Judá, él les ordenó que aparejaran su asno, y en cuanto sus hijos lo hicieron, él lo montó y se fue por el camino que había tomado el varón de Dios. Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina. Se detuvo y le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El varón le respondió, sí, yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo, ven a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió, no puedo volver contigo ni acompañarte, ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar, porque el Señor me dijo, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo, yo, lo mismo que tú también soy profeta. Un ángel me habló de parte del Señor y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa, y allí comió pan y bebió agua. Pero cuando estaban comiendo, el Señor le dio un mensaje al profeta que lo había hecho regresar. Y el varón de Dios, que había venido de Judá, le dijo con voz fuerte, así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, por no haber obedecido el mandamiento del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto con tus padres. En cuanto el varón de Dios terminó de comer y beber, el viejo profeta que lo había engañado le aparejó el asno. Ya en el camino, un león salió y atacó al varón de Dios y lo mató, y su cuerpo quedó tendido en el camino, y junto a él se echaron el asno y el león. La gente que pasaba por allí, al ver tendido el cuerpo del profeta y al león a su lado, fueron a la ciudad y se lo contaron al viejo profeta. El profeta que había hecho volver al varón de Dios los escuchó y dijo, se trata del varón de Dios, pero desobedeció el mandato del Señor, y por eso el Señor lo castigó, dejando que un león lo matara. Así se cumplió la palabra del Señor. Dicho esto, llamó a sus hijos y les pidió que aparejaran su asno, y ellos así lo hicieron. Entonces el viejo profeta fue a ver el cuerpo tendido en el asno, en el camino. El asno y el león todavía estaban echados junto al cuerpo, sin que el león hubiera devorado o dañado el cuerpo del asno. Entonces el viejo profeta levantó el cuerpo del varón de Dios, lo echó sobre el asno y se lo llevó. Al llegar a la ciudad, cantó endechas y luego lo enterró. Colocó el cuerpo en su propio sepulcro y entre sollozos decía, ¡ay, hermano mío! Después del entierro llamó a sus hijos y les dijo, cuando yo muera quiero que me sepulten junto a este varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque con toda seguridad se cumplirá la palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todos los altares que se han levantado en las ciudades de Samaria. A pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad, pues volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo, y a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares lo consagraba como sacerdote. Este fue el gran pecado de Jeroboam, y por eso su descendencia fue exterminada de la tierra. Hechos 9, versión Nueva Biblia Viva. Cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los discípulos, pero estos estaban temerosos de que no fuera realmente un discípulo. Pero Bernabé lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco.
lo que el Señor le había dicho y el poder con que predicaba en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Algunos judíos de habla griega, con los cuales había discutido, se pusieron de acuerdo para matarlo. Cuando los demás hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía en fortaleza y número. Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. Eneas y Dorcas. Pedro viajaba de lugar en lugar visitándolos. Visitó también a los santos del pueblo de Lida. Allí conoció a un tal Eneas, paralítico que hacía 8 años estaba en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. El paralítico quedó curado instantáneamente. Al verlo caminando, los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. En la ciudad de Jope vivía una mujer llamada Tabita, que significa Dorcas, discípula que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los pobres. En aquellos días cayó enferma y murió. Después de lavar su cuerpo, lo colocaron en una sala del segundo piso. Al enterarse los discípulos de que Pedro andaba cerca de Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle que fuera a Jope. Pedro accedió. Al llegar, lo llevaron a la sala donde reposaba el cadáver de Dorcas. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban mientras mostraban las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho. Pedro les ordenó que salieran del cuarto, y se arrodilló a orar. Luego se volvió hacia el cadáver. «Levántate, Tabita», le ordenó. Inmediatamente ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano, la ayudó a ponerse de pie, y llamó a los creyentes y a las viudas para que la vieran. Y cuando la noticia se esparció por el pueblo, muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció varios días en Jope en casa de Simón el curtidor. Salmo 132, versión Reina Valera 1960. Plegaria por bendición sobre el santuario. Cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor de David tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Proverbios 17, versión Palabra de Dios para todos. Los nietos hacen felices a los abuelos, y los niños se sienten orgullosos de sus padres.